¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del gozar al goce. En una sociedad donde la sexualidad es muy reprimida, parece que viviéramos en la época de Freud, en la época donde el sexo era un tema tabú, pero ya no estamos en la época victoriana, estamos en una época moderna donde se debe hablar del sexo, se debe hablar de la sexualidad y se debe hablar de los temas de pareja. Y, y alguien me decía, es absurdo, una paciente incluso me dijo, es absurdo que yo me haya casado con alguien sin ni siquiera haber tenido relaciones sexuales y no saber cómo nos llevábamos en ese aspecto, en esa dinámica. Por eso ahora tenemos a alguien que nos va a platicar sobre este tema que es muy tabú, sobre todo en nuestra región. En el país sí, pero sobre todo aquí en la Sierra del Ecuador no hablamos mucho de este tema. Y para eso le tengo a Nelly Pesantes aquí con nosotros. Hola Nelly, ¿cómo Hola estás? Fernando, ¿cómo estás? Un gustazo compartir contigo. Quisiera que primero pues nos cuentes cómo es tu trabajo y cómo has ido eh, trabajando con las personas en la parte de la sexualidad, de su propia sexualidad. Bueno, mira, yo soy médico y luego decidí hacer esta especialidad de sexología y terapia de parejas porque cuando yo vivía en la costa no había ningún problema hablar de la palabra sexo, o sea, era demasiado normal, pero cuando yo vengo acá a mi rural, aquí en La Tacunga, en Saquicilí, específicamente Cochabamba para adentro, Ok, ¿sí? Entonces, hablar de la palabra sexo, hablar de palabras, de los órganos íntimos, para la gente era taparse la boca, no, no quiero escuchar, no quiero hablar. Entonces dije, no, necesitamos educarnos. Creo que la educación es fundamental. No sé si has escuchado que dice que por falta de conocimiento se pierde un pueblo, y es literal. Mira, hay matrimonios que, por ejemplo, me dicen, no tengo deseo sexual, no tengo orgasmos, no tengo en lo absoluto una erección, no te- y no pedimos ayuda, porque ni siquiera sabemos si debemos pedir ayuda. O sea, es un desconocimiento total. Hay gente que me dice, yo no sabía que había un especialista para eso. Imagínate, Fernando. O sea, es un desconocimiento total que tengo, peor de quién me puede ayudar en eso. Entonces, yo dije: "Guau, no, no, aquí necesito adquirir conocimientos para poder ayudar a las personas de mejor forma". Entonces, fue cuando surgió, primero hice un coach, de sexología, y luego dije: "No, que tengo que hacer la especialidad", y luego hice la especialidad, y luego fue que la especialidad más grande de la vida es la vida misma, es con los pacientes, es el vivir el uno al uno, la práctica. Cuando ya yo creo que ese es el experto, que dicen: "Ay, es el experto porque estudió". No, 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 que estudió. Es cuando ya vives y puedes ver y puedes sentir, puedes palpar. ahí te vuelves un experto. La academia ayuda mucho desde la parte teórica, pero en realidad es la parte del campo en sí, ¿no? O sea, hablo del campo de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, decirle a las personas: "Oye, habemos personas que sí te podemos ayudar, te podemos entender con conocimiento, con experiencia, con amor, no juzgar", ¿verdad? No juzgando, sino viendo desde el amor y te podemos ayudar. Entonces my God, entonces chévere que me ayude. Porque imagínate, hay pérdidas de matrimonios, hay divorcios porque no hay conocimiento, no busco ayuda, porque me invento. Hay un matrimonio que desde que se casaron nunca tuvieron relaciones sexuales, como deben de ser. Es más, dejaron de tener. Entonces, es un matrimonio que es como un hermano más que un esposo, ¿no? Entonces, deciden preferible divorciarse
antes que buscar ayuda. Imagínate esas locuras. Pero yo creo que estamos en el siglo XXI donde ya tenemos que despertarnos y decir, wow, no, tengo que buscar un especialista, Ujú. ¿sí? Y está bien buscar un urólogo, está excelente. Yo conozco urólogos espectaculares para ver la parte clínica, la parte anatómica. Sin embargo, si todo eso marcha bien, todo está bien con mi sangre, incluso yo les mando a hacer, como médico les mando a hacer exámenes de sangre y todo. Cuando ya mi parte física está bien, tengo que ir a la parte emocional, porque te cuento, Fer, el 90%, por no decir más, tiene que ver con un tema emocional, el tema sexual, el tema de Sí, parejas. así O es. sea, tú lo sabes como especialista también en tu rama. Ujú. O sea, tú estás mal y olvídate, tú no puedes concentrarte Totalmente. en una relación sexual. Total. Estás mal, estás bloqueado. ¿Cómo vas a disfrutar de un momento sexual? No, lo último que quieres es tener sexo. Estoy mal, estoy bloqueado en un tema. Entonces, el 90% tienen que saber las personas que nos están escuchando, y esperamos que sean muchas, que es un tema emocional y que es importante no pedir. Yo le digo a la gente, gritar así como cuando alguien se está ahogando, gritar ayuda, auxilio, es importante, ¿no? Entonces, te cuento también, tuvimos con mi esposo como hace unos 6 años, tuvimos una casi ruptura de nuestro matrimonio. Entonces creo que fue la maestría que necesité. No, no, ya, doctorado fue. Fue Ya. mi doctorado donde yo dije, wow, qué dolor para más profundo. Sentir hasta la muerte. Yo sentí hasta la muerte y dije, pero yo era, no, yo soy la profesional. ¿Cómo yo voy a pedir ayuda? No, 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 no voy a pedir ayuda. Mira la ignorancia, mira el ego. Exactamente, eso sí, el ego. Eso es lo que nos está matando a la sociedad, ¿no? Entonces, no pedí ayuda cuando ya estuvimos al borde del divorcio y me tocó, o sea, no decidí, me tocó pedir ayuda. Entonces, ahí fue cuando dije: "No más". Salí, bendito Dios, de esa noche oscura, de esa de ese de ese lugar donde todos hemos estado y los que no, algún rato lo van a pasar. Todos algún rato lo van a pasar. Sí, es verdad. Esa noche oscura donde yo quería morirme, donde yo lo único que quería era morirme, yo decía: "Guau", o sea, ya sé cómo ayudar, ahora más todavía, porque ya pasé por ahí, que se afecta todo. Hay una distorsión sexual que no tienes idea, una distorsión de sentimientos, de emociones. Hay una mezcla ahí, hay una chanfaina ahí, y que hay que buscar ayuda. Ujú. Y tienes que saber pedir a quién también la ayuda. ¿Cuáles son los casos, o mejor dicho, qué casos son los más frecuentes que tú tienes en relaciones de pareja? A ver, Los más el más frecuente de todititos es que copiamos patrones, Fernando. Seguramente tú ya te lo pasas. Es que mi mamá y mi papá no tuvieron una buena relación de pareja. Mi papá era infiel, y mi mamá era la macho pecho peluda. Entonces, adoptaron posiciones erróneas de mamá queriendo ocupar el lugar de papá, y Ujú. papá una herida de abandono que ocasionó al niño o niña. Como no lo sané, me vengo con esa herida de enojo con ambos. Entonces, voilà, pum, repetir historias. Entonces, ¿cómo vengo? Vengo atrayendo a hombre infiel, o yo soy la infiel, o yo abandono, o me abandona. Ujú. Entonces, eso es el 100%. El 100%. Los patrones es, parece chiste, es copy paste. Entonces, yo siempre, cuando estoy haciendo, siempre tengo la amabilidad de con los pacientes, dibujar el árbol. Y Ya, le okey. digo: "¿Cómo es tu papá? Cuéntame, ¿es tu mamá?". "No, doctora, le estoy hablando de mí, no de mi papá". "Sí, sí, pero regálame 5 minutos de ellos". Y cuando les dibujo y les muestro, una vez una señora, eran 6 generaciones que el bisabuelo era infiel y ella aguantaba. La abuela, la mamá, ella y sus hijos. Ujú. Y ella, cuando ve el gráfico dijo: "Nunca me había dado cuenta". Nunca me había dado cuenta que era un copy paste, era repetir los patrones. Entonces era ya no lo vio a su esposo como el maldito desgraciado infiel, sino como yo lo atraje, porque él es mi espejo, con quien me estoy viendo, Exactamente. Carl Gustav Jung decía que el otro es mi espejo, ¿no? y si yo me lo quiero peinar al espejo, en vez de peinarme a mí, pailas. Es depositar en el otro algo que tú no tienes.
Exactamente. Entonces, yo le digo a las personas, mientras tú sigas culpando que es del otro, nunca lo vas a solucionar. Exactamente. Es dentro de ti, es de ti para ti. Y hay gente que, mira, yo en parejas aprendí después de como 2 o 3 terapias horrorosas, digo horrorosas, que casi se pelean en mi consultorio, dije: "Nunca más juntos. Voy a tratarlos como entes individuales porque cada quien merece sanarse y sanar su árbol". Porque, he tenido una fidelidad inconsciente con mi mamá. Soy mi mamá. Tanto la critiqué y la odié que yo ahora soy mamá. Y atraje a papá, que tanto lo odié. Entonces, no estoy odiando a mi marido, estoy odiando a mi A mi papá. padre, exactamente. Ajá. Nuestras elecciones de amor son em, como repeticiones de nuestras figuras parentales, o sea, nuestros padres, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces escogemos a papá o a mamá, ahí está el complejo de Edipo, ¿no? Claro, para reclamarle a mi pareja lo que no le pude reclamar a mi papá, porque era una niña. Si le reclamaba, ¿qué iba a pasar? ¡Pum! Me iba a pegar. Se dice en psicoanálisis que quien de alguna manera presenta al hombre perfecto, perfecto entre comillas, es el discurso materno. Pero hay una ambigüedad, porque cuando tú presentas al discurso, perdón, presentas a la figura masculina, a la mujer, primero ven a una madre que idolatra a su esposo, ¿no? Que le sirve, que le es muy fiel, que le es muy leal, pero al día siguiente o tal vez en un instante empiezan a maldecirlo, ¿no? Dicen, es un desgraciado, este tipo es un infiel, es una basura, ya no lo quiero, me voy a separar, me voy a divorciar, pero nunca lo hace. Pasa unos instantes y vuelven a tratarse con esa cierta ternura o amor, bueno, en los códigos que ellos se puedan llevar. Y entonces el niño o la niña, en este caso niña, queda con esta idea de, así es el amor, ¿Es normal? es normal que, que un hombre te engañe, porque al fin y al cabo yo soy la titular, yo soy la esposa, y bueno, ella tiene sus sucursales, él tiene sus sucursales. Entonces normalizas de esas cosas, ¿no? Y después encuentras hombres que tienen el mismo pensamiento y ahí está el problema. Ahí está Claro. el problema. Hay una infelicidad, sobre todo en la figura femenina, creo yo. Sobre todo ahí. Los hombres también. Nosotros sufrimos de otra manera. Hay otro sufrimiento detrás. Las mujeres tienen otro sufrimiento. Ellas sufren mucho por amor. Nosotros sufrimos desde la posición de poder, en cambio, porque nosotros queremos tener poder y las mujeres quieren ser amadas. Va por Ujú. ese lado, ¿no? Claro, es que la primera necesidad del hombre es ser honrado, respetado, y la principal necesidad de la mujer es ser amada, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienen diferentes roles, papeles. Ujú, Pero como tú dices, ¿no? Entonces, eso contestando tu pregunta, mi Fer, yo siempre, 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 siempre digo a las personas, mira de dónde viene y hazte siempre la pregunta, estoy enojada, estoy angustiada, estoy triste. La primera pregunta es, ¿esto es mío o no es mío? Llega la noche y tú tienes que hacerte esa pregunta a solas. ujú. ¿Esta emoción, este sentimiento es mío o no es mío? Tengo que hacerlo con los ojos cerrados porque alguien decía, cierro los ojos para poder ver, porque hay que ver dentro, no hay que ver afuera. Entonces, ¿esto es mío o no es mío? Ay, no, no es mío. Era de mi mamá. Y ahí hacer la silla vacía. Para mí es la mejor terapia del planeta, poner a mamá al frente y decirle en una silla vacía, la palabra lo dice vacía, no tengo que llamarla por teléfono y ofenderla, Sí. porque ella no tiene por qué escuchar la ofensa, porque la terapia no es para ella, es para mí. Mamita, mira, tú actuabas así. ¿Sabes qué? Ahora estoy entendiendo que estoy repitiendo tu patrón y ya decidí no hacer. Ujú, Desde el amor hoy decido ser yo. ujú. Es una terapia que te dura 5 minutos, pero si lo haces con pasión, probable que llores, pero ahí te vas desamarrando, ¿no? Porque esto no es de una terapia, no es de no, no, no. Sin embargo, pareciera que es fácil, Fernando, ver eso, Ujú, pero para mí, Nelly Pesantes fue una cosa horrorosa. Yo no vi que toda mi familia estaban divorciados, tenían matrimonios conflictivos.
hasta que alguien no me ayudó a verlos. Fue cuando yo encontré la terapia con psilocibina. A la psilocibina, ajá. ¿Por qué? Porque para mí no es la medicina mágica, sino más bien es como el tema de tomar un avión y irme, en vez de irme caminando de aquí a Quito, que me tardaría 3, 4 días, en un avión creo que estoy en 10 minutos de aquí a Quito. Para mí la psilocibina fue como un avión que me aceleró el proceso Ujú. y me ayudó a tumbar en los bloqueos para yo poder ver que en mi árbol habían matrimonios que estaban todos desordenados, todos conflictivos, enojados, y que yo iba para ahí. Entonces dije: "Guau". O sea, en ese sentido a mí fue que complementó la sexología, el evento que yo viví y la terapia con psilocibina, fue como el conjunto para yo atravesar el dolor, atravesar la culpa o culpar y poder tener un matrimonio bonito como el que tengo ahorita. Dentro de las terapias que tú puedes ofrecer, está esto de la psilocibina, ¿no es cierto? Em, Cuéntame un poco con esto de estas terapias alternativas, ¿qué resultados has visto? Un caso bastante interesante que ha sido particular, porque la psilocibina, hay que aclarar que es un alucinógeno, pero si se los utiliza en microdosis puede ayudar mucho a liberar muchas muchos muchos traumas muy reprimidos, que incluso los pacientes no aceptan cuando se les pregunta, ¿Puedo está darte un muy atrás. ejemplo con cuando yo me hice mi terapia? Claro. Okey, verás, mira, hay la terapia con psilocibina con micro y con macro. Micro son unas capsulitas que más o menos la dosis es de 0,15 miligramos, donde no te lleva a trances profundos, pero sí te lleva como a poder meditar, a poder entrar un poquito, no tan profundo, pero sí a doblegar, un pelín el ego, a doblegarlo, no eliminarlo, Ya, okey. ¿sí? Entonces, en cambio, la macro, porque yo estudié esto en la universidad en Bogotá. Ujú. Entonces, cuando me explicaban, yo, medio entendía, pero cuando ya la tomé y me hicieron a mí la terapia, fue otro nivel. Es otra cosa, claro. Qué bestia, es otro level. ¿Tomaste la macro? La macro, claro. Yo me fui a ligas mayores. O Ay, sea, tu alucinación sí fue el brutal. inconsciente se apoderó de ti, como se diría en Totalmente, psicoanálisis. Fernando. ¿Por qué? Porque yo a mi esposo lo culpaba de que él era el 100%, valga la redundancia, culpable de que pasamos lo que pasamos en el tema matrimonial. O sea, yo no era la responsable. Él era el desgraciado. Él era el malo, yo era la buena. Él era el que hizo, el que no actuó bien, y yo era la mártir, ¿no? Entonces, yo me tomo la macro. Actúa como a los 15 o 20 minutos. Macro, cuando te hablo de macro, te hablo de dosis más o menos, depende del peso, depende del estado emocional del paciente. Hablamos de 4 o 5 gramos macro, porque también viene la siguiente, que es dosis heroica. No estamos hablando de 6, 7 gramos. Incluso unos científicos se tomaron 15 gramos, donde sintieron que ellos desaparecieron. Así Ujú. brutal. Entonces hay niveles: micro, meso, macro y dosis heroicas. ¿Ya? Entonces yo me tomé una macro, pero me tomé una dosis muy fuerte. Y dentro de esas dosis hay también tipos de medicinas, unas que son más suavitas y otras que son muy fuertes, ¿no? Entonces yo me tomé una que se llama Nutcracker, que es golpe en la cabeza, significa. Ajá. Entonces es muy fuerte. Cuando yo estoy ya en la profundidad, yo abro los ojos y yo veo a mi esposo, pero yo no lo veo a mi esposo. O sea, lo veo a mi esposo, pero yo digo, yo soy él. ¿Entiendes? Y yo decía, ¿qué hago ahí? Nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar, Fernando, eso, que yo me estremecía porque yo digo, ¿qué hago ahí? Yo soy él. Y mi esposo, yo le digo, ¿quién eres? Y mi esposo me dice, soy tu marido.com, me dice él. Como es bien, bien gracioso. Y yo me asusté. Y yo solo quería llorar y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, wow, él es yo soy él. Voy a dejar de culparlo, porque lo que él hizo
también yo lo hice, porque lo que yo hice también él lo hizo. Él me estaba ayudando por neuronas de espejo Ujú. a sanar eventos que estaban dentro de mí. Y claro, yo estaba enojada con mi papá. Me di cuenta que estaba enojada con mi papá porque mi papá se fue de casa, está con otra persona que no es mi mamá. Ya ahorita yo amo a todo el mundo y con mi papá tengo una relación espectacular, pero en ese momento yo seguía culpando a mi papá por haberse ido. Entonces, después viene una aceptación amorosa y cuando yo veo a mi esposo dije, wow, nunca más lo voy a culpar, nunca más. Y si quiero platicar algo, voy a hacer desde mi responsabilidad, desde yo también tuve lo mío. Yo también de pronto jodí mucho, yo también fui cargosa, yo también lo deshonré, yo también le falté a sus principales necesidades. Yo también, o sea, no fue solamente él, fuimos los dos, porque los dos somos uno solo. Ujú. Entonces, esa macro me ayudó a verlo a él como, no sé si, espero que me puedas entender, pero yo lo vi gigante. Sí, sí lo entiendo porque he tenido experiencias con la ayahuasca, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Los 2 tomamos la ayahuasca, te cuento, pero yo no la sentí tan impactante, en cambio él sí. Yo en la ayahuasca veía cosas, pero no, pero en cambio él sí, él se me acercó y me pedía perdón. Y yo, ay, qué chévere, pero yo no veo nada. Pero yo pienso que hay personas para cada medicina y cada medicina, o sea, pienso yo, Viéndolo desde ahí, claro. Sí, claro, o sí, sí. sea, un gran amigo mío es de Quito, es, psicólogo, él me dice, Nelly, este, no hay medicina mala. Cada quien conecta con una medicina que es diferente. Yo amo la ayahuasca y amo los honguitos. Sin embargo, si me das a escoger, yo preferiría una terapia con honguitos. Yo, Nelly Pesantes, Ujú. porque es más amoroso. Según yo, Sí, sí. está bien. Entonces, yo lo vi a mi esposo como una herradura gigante. Fernando, yo dije, yo me estoy volviendo loca, Dios mío, coherente, Nelly, eres doctor. Pero yo lo veía así y yo decía, wow. Desde ahí, Fernando, yo le tenía un respeto. Vino una etapa, que es la segunda etapa del matrimonio, que es la desilusión, donde yo a mi esposo lo veía mal, le criticaba todo, todo me molestaba y todo, o sea, y vino la etapa de la tercera etapa, donde es una etapa muy bonita, donde es una conciliación, es un entendimiento bonito. Entonces yo creo que esa macro me trasladó a esa etapa De de aceptación, de amarla, aceptación, de de amarlo. amarlo tal y como es él. A ver, entonces sería como que 3 etapas. 3 etapas. El enamoramiento, creo. Desilusión. Desilusión porque te das cuenta que es una imperfección total cuando dices, este tipo no es como yo me lo pinté, ¿no? Porque eres Así tú el que es. te dibujas de ese sujeto. Y Y el tercero es ya el amor. el amor, el amor. Mira, yo pienso que todos, y mi esposo dice, si el Papa Juan Pablo II, bueno, el Papa que está ahorita, se casa, él pasaría las 3 etapas. Entender a todas las parejas que nos están escuchando, viendo, que todos vamos a pasar por esas 3 etapas. Pero la segunda, esa etapa es la que hay que agarrarse fuerte, porque hay gente que viene al cuarto, quinto matrimonio y no quieren regresar a la primera, a la del enamoramiento, a la del eros, a la del sexo indiscriminado, a la del no hay mucha responsabilidad, incluso a veces no hay ni hijos todavía, sí me hago entender. Ay, perdón, te corto. Se me vino una escena de una película de Woody Allen que se llama, ay, se me va el nombre de la película, que es como Aprendiz de Seductor, de Woody Allen. Y le dice, no, se está separando, se está divorciando, su mujer le abandona por otro hombre. Y ella le dice, extraño mucho al tipo que eras al principio, a este apasionado, enamorado, y Woody con gran sabiduría haciendo el papel del gran neurótico que es, dice... Pero eso es al principio, todos al principio somos así. Si sigo así toda la vida voy a morir, no puedo seguir siendo así. Al principio, obviamente todo es así apasionante, sexo por todo, a cada momento, tienes erecciones, los hombres tenemos erecciones a cada instante, en la mañana, en la noche, al mediodía, pero ya con la rutina, los hijos, el trabajo, ya el deseo sexual se va y lo mismo pasa en una mujer, ¿no? Y está bien, o sea, Claro, entender que está bien, por supuesto que que es está bien. perfecto, pero la gente no quiere aceptar.
¿Sí me entiendes? Por eso la tercera etapa también se llama la etapa de la aceptación. La palabra gigante que debe remontar ahí es respeto. Es yo te respeto tal y como eres, porque con toda esa veniste a mostrarme lo que está dentro de mí. Mira, entonces en esa macro yo vi 2 cosas. Vi que mi esposo no me hizo nada, que él era yo, y que él me estaba mostrando por mis neuronas espejo. Y segundo, que yo nunca más tenía el derecho ni nada de faltarle el respeto, porque él era el grande. Él es el que dirige el barco y lo vi como líder. O sea, lo volví a ver con mucho más respeto que lo veía al inicio, porque él, yo le falté el respeto. O sea, yo ya no lo veía como el líder que es. Mi esposo es un líder innato, es un ejemplo espectacular de ser humano, pero ya no lo veía así. Entonces, para mí esa macro me reconectó con la esencia de mi marido y dije: "Guau, este tipo es un dios, es un gigante", ¿no? Para algunos va a ser herejía que es un dios, pero Sí, 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 claro. espero que me entiendas. Y yo Sí, sí, dije: sí, "Es ahora un entiendo. dios, oh my". Incluso cuando me despierto, ya salgo a la macro, le digo: "Mora, te tengo hasta miedo de tanto respeto que te tengo", dice. Ay, no parece. Hay algo medio, aquí hay algo medio fuerte, que es el preguntarte a ti, por ejemplo, eh, ¿cuándo una pareja tiene que decir ya no más? A ti, por ejemplo, tú dices con tu pareja lograste salvar el matrimonio, Ujú. pero hay parejas que no mismo. Entonces, ¿cuándo llega al punto de ir a que vaya a terapia una pareja? Pero la pareja dice, yo voy a terapia porque quiero salvar mi matrimonio, pero no se dan cuenta que a veces cuando vas a terapia terminas con tu pareja, porque te das cuenta que estás con la persona equivocada y eso es fuerte de aceptar. ¿Cómo funciona eso? Lo Bueno, primero, lo no soy experto en ya. terapia de pareja, pero sé que cuando vas a terapia es muy seguro que termines con la persona. Así es. Mira, yo pienso que lo primero que se les ayuda a las personas, y deberíamos todos los que ayudamos, es encontrar el amor propio, es encontrarse, no a encontrarlo, a encontrarse. Yo me encuentro, tengo ya mi valía, sé quién soy, y que si desde ese punto de partida yo decido continuar con él, pues está bien. ¿Sí me entiendes? Hay personas que vienen golpeadas, me muestran las imágenes, mira, anteayer estuve así, ahorita ya estoy menos, pero estuve así. Y, ¿lo denunciaste? No. ¿Vas a regresar con él? No, ya regresé. Ya. Eh, ¿Quieres continuar con él? Sí, doctorita, porque yo siento que él va a cambiar. Listo, mira, los aprendizajes son dolorosos y si tú necesitas más dolor, está perfecto. Pero cuando ya digas hasta aquí, este es el dolor donde yo ya no más, ya es mi fondo, porque cada quien tiene diferentes fondos. No, ya no quiero, ahora sí va de nuevo, ahí sí. Entonces, primero yo empiezo con recuperando el amor propio. Por eso, yo siempre les recomiendo a los pacientes, a todos, bueno, hay ciertas excepciones que ya comentamos más luego. A la gran mayoría les recomiendo hacer la terapia de macro con la principal objetivo de recuperar el amor propio. Desde ese amor propio, desde yo me paro en mi estabilidad, en mi yo, que ellos decidan. O ella, él o ella decida si continúo o no. Y desde ahí empezamos ya la terapia. O de duelo, porque se divorcian algunos, o de reenamoramiento, porque yo me estoy enamorando de mí y por ende yo también me puedo volver a enamorar. Hay gente que dice, ¿será que se puede volver a enamorar? Yo digo, sí. Yo por mi esposo sentí que yo ya no sentía nada. Yo me quedé volando en eso de volverse a enamorar. Digo, bueno, uno se vuelve a enamorar. Tú hablas de la misma persona. En mi caso, la misma persona. Claro. En mi caso. Yo le digo a las personas, no siempre van a repetir mi caso, porque ustedes no son yo, aunque hablamos de que todos somos uno, sí. Sin embargo, cada quien vino a tener su experiencia y es si tú estás dispuesta. Yo siempre soy muy respetuosa de preguntarles, ¿qué quieres? Y anoto, ¿por qué quieres venir a terapia? ¿Qué buscas? No hay gente que me dice, no es que yo quiero restaurar mi matrimonio. Perfecto, vamos por eso, pero para eso primero se trata como unidad. Primero eres tú. Siempre, siempre empiezo por ahí.
para que él o ella puedan tomar su decisión. Y hay personas que continúan en relaciones conflictivas y está bien, porque todavía no tienen el aprendizaje que vinieron a tener en este plano para poder evolucionar. De pronto esa persona es la que me va a llevar a la evolución. Mira, aprendemos de 2 formas, Fer. Dolor, aprendizaje. Tú decides. Conocimiento o dolor. Yo en Nelly Pesantes aprendí a través del dolor. Y luego me fui al conocimiento, a estudiar, a buscar terapia, a tomar, mira, me tomé la ayahuasca, me tomé los honguitos, me hice rapé, me hice cambó, Dios mío, lo que asomaba yo, dele, dele, dele. Pero yo dije, a la buena, yo colaboro. Universo, colaboro. Dios, colaboro. ¿Ya? Esta vez ya no es por la mala, como tenga que ser, pero entonces hay gente que le gusta a través del dolor. Tú dices, pero ¿cómo le va a gustar a través del dolor? Eh, Su alma quiere así y A ver, esto es interesante porque hablas del dolor. El programa se llama Del gozar al goce, ¿no? ¿Por qué así? Porque desde la teoría psicoanalítica se habla de un placer. Freud habla de un placer. Ajá, El placer que es como equilibrio, como es tranquilidad, disfrutas ajá, sanamente de algo, ¿ya? ujú, Y Jacques Lacan habla de un goce, que habla más allá del placer. ujú, ¿Qué es esto? Es decir, que tú cruzas la línea del placer, cruzas el umbral del placer, quieres más. Entonces, yo siempre he hablado con algunos pacientes, sobre todo de mujeres, y veo cómo ellas van en su goce con las relaciones amorosas. Están en un goce, es decir, en un umbral de displacer, eh, sufriendo, pero siguen ahí. Entonces es interesante porque uno se pregunta y dice, en realidad, ¿qué quiere esta persona? Si sabe perfectamente que está sufriendo, que hay dolor, que hay traición, que hay detrás de todo eso, ¿no? Eh, ¿Qué quiere sacar? Y ahí se habla de una ganancia secundaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hombre que me traiciona, que me está poniendo los cachos, me es infiel, pero es buen cuidador. Entonces, como la culpa a él le lleva a ser atento, buen cuidador, pero bueno, se aguanta la esposa las traiciones, ¿no? Entonces, ella quiere ser mimada, quiere ser cuidada, a pesar de que el otro también le trae sufrimiento. Entonces, es medio interesante ver muchos casos de estos, cómo las mujeres soportan todo esto y es un goce. Entonces, ellas viven en un goce en el amor. En cambio, los hombres vivimos en un goce desde las adicciones muchas veces. Por eso el alcoholismo es muy fuerte en el país, por ejemplo. así Nosotros, es. nuestro goce es desde los excesos, del alcoholismo, las drogas. Mientras que la mujer, su goce es desde lo afectivo, desde el amor. Entonces, yo, yo sí estoy muy de acuerdo en lo que dices porque la mujer es como que quisiera aprender algo desde ese lado muy masoquista. Masoquismo no desde un término netamente psiquiátrico o patológico, sino un masoquismo más cultural, ¿no? Porque el masoquismo es otra cosa desde la patología. Pero si buscan sufrir mucho las mujeres, están en un goce tenaz. Entonces, pero eso no sería como que muy insano dentro de la parte de la psicología social, como decir, bueno, o sea, no gocemos tanto, vayamos a un placer equilibrado. No sé si sea tan bueno que toda una sociedad, toda una generación de mujeres vivan en un goce ahí sufriendo, sufriendo, sufriendo y, y quieren aprender de ese sufrimiento, no sé. Es que es lo que tú dijiste hace un rato, Fernando. Normaticé que mi papá le pegaba a mi mamá y al ratito mi mamá le servía la comida Ujú. y sonriente. Entonces venimos desde ahí, Los patrones de comportamiento, creamos ya un patrón de la iglesia, discurso religioso, ajá, del entorno donde estás discurso de la sociedad, patriarcal en este caso. y de la familia. Igual, patriarcal desde la familia, ¿No es aunque es cierto? matriarcal, la familia es muy matriarcal, pero el discurso es muy machista.
Ya, entonces ese entorno te crea patrones, se forman redes neuronales y olvídate, es una red neuronal. Imagínate que las neuronas tienen un gancho y pac, 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 sale de ahí. Por eso me gusta la psilocibina, porque este produce neurogénesis, hace esto, pac, 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 y vuelve a formar otra red neuronal, es decir, otros pensamientos, siempre y cuando tú quieras. O sea, la psilocibina empieza a generar la neuroplasticidad Neuroplasticidad y y neurogénesis. neurogénesis. Mira, ¿por qué? Lo más importante es la intencionalidad. Hay gente que me dice: "Ay, ¿me sabe qué? Me obligaron a tomarme esto. Ya, doctora, deme", o sea, Entonces, yo he visto que no se produce mayor cosa. Hay cambios, Porque hay resistencia, ¿no? hay resistencia, hay resistencia, Fernando. Es el ego tan fuerte, son los patrones tan fuertes. La medicina hace lo suyo, pero yo pienso que hay el libre albedrío. Mira, nuestro creador, nuestro universo, nos da el libre albedrío. Ujú. Imagínate una medicina. O sea, te da un libre albedrío. O sea, no puede ir más allá de donde tú no le permitas. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Mira, hay gente que con 2 micros es como que si fuera una macro Claro. y llegan al interior y todo. Yo con 2 micros digo: "Santo Dios", pero eso ya tuve que salirme de un consultorio unitario y alquilar un departamento donde tengo 3 habitaciones, y ya el que no sale lo dejo ahí en su habitación, ya terminamos la terapia y continúo con el otro, porque hay personas que no salen, con 1 o 2 micros es como que fuera una macro, pero hay gente que con una macro está, sí, cómo no, por la Por la resistencia, por la resistencia. resistencia. Entonces, yo le digo a las personas, tienes que quererlo. Claro, tienes que Si lo estar quieres, expuesto. claro, vino un paciente, me dice: "Yo, doctora, yo quiero porque tengo una adicción brutal al sexo y tengo una adicción a la base de cocaína". Vino un paciente, recuerdo, del Oriente, creo que era, no me acuerdo. Pero él me dijo: "Lo deseo con toda mi alma, porque es cocaína, me estaba matando". Y ya tuvo una sobredosis donde le ingresaron a la clínica y todo. Me dijo: "Doctora, más de $10,000 gastamos ahí". Entonces, yo le digo: "Ya, chévere. Mira, con la primera macro", porque ahí se elaboran protocolos. Se hace una macro, control en 15 días, otra macro al mes, control en 15 días, otra macro al mes. O sea, se establece un protocolo para pacientes ya con adicciones. Eso justamente quería preguntarte. Por ejemplo, para dar una dosis, dices, todas estas categorías en dosis que tú nos contabas, eh, ¿cómo, por ejemplo, eh, puedes prevenir que alguien caiga en un brote psicótico? Porque Puede pasar. ¿no es cierto? Porque tú le das una dosis equivocada a una persona que tiene tal vez una condición ya bastante fuerte y alucinó y cayó en un brote psicótico y empezó el delirio. Se quedó en el delirio. O sea, porque cuando tú tomas una sustancia alucinógena, lo que te produce es estados delirantes y, Así es, y alucinantes, ¿no? así es. Entonces, cuando ya se termina el efecto, vuelves a tu realidad, por decirlo así, vuelves a una realidad. Pero hay casos donde hay casos donde personas que sí se han tomado alucinógenos y han quedado en el delirio. Entonces, ¿cómo tú logras controlar eso? ¿Cómo haces el proceso clínico? Como tú decías, veo el peso, veo el historial, veo todo lo que está Claro. pasando. Es variable, cada paciente requiere de una dosis muy puntual, muy específica. Ok, Vamos a requerir el peso, vamos a requerir sí o sí el diagnóstico. No es lo mismo un paciente que tenga una adicción a la cocaína que un paciente que viene porque se peleó con su esposo o tiene una adicción al sexo, como o decías. tiene una adicción al sexo. Ya, pongamos esos dos ejemplos. Ya. Alguien que viene con adicción al alcohol o al alcohol, pongamos, y Ujú, alguien que viene con adicción al sexo. Ya, ujú. ¿cuál sería la diferencia ahí? En la dosis, Claro, vamos a se le pregunta la intensidad. Por ejemplo, si tiene una adicción al sexo, ¿cada cuánto hay masturbación? ¿O cada cuánto tiene realmente sexo? O realmente si forza a una persona, que ya estamos hablando de un abuso sexual, ya estamos, vamos a hablar de la intensidad de cada una. No es lo mismo tomar alcohol, hacerse borracho así, pero cada semana, que otro a cada mes,
otro que tome todos los días. Claro. Entonces, los receptores de serotonina van a estar totalmente tapados. Entonces, la medicina lo que hace es limpiar el receptor de serotonina para que esta hormona, que es la hormona de la felicidad, sea captada. Entonces, cuando están taconeados, están muy, muy tapados, entonces la dosis tiene que ser un poquito más elevada. Yo aplico para los pacientes con adicciones, aplico primero el Cambó, no sé si has escuchado. No. Es la proteína de la rana. La rana Ay, 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 ay. le Sí, sacan, le sí. ponen subdérmico. Ajá. Entonces, para el varón se pone 4 o 5 puntitos, 6 puntitos, dependiendo de. He tenido que aplicar a veces hasta 10 puntitos. Entonces, se les da agüita y vomitan, como no tienes idea. Es Entonces, desintoxicación eso, ¿no? es una desintoxicación muy rápida, muy acelerada, muy intensa, diría yo. Yo lo fui a aprender en Santo Domingo con un biólogo espectacular. Entonces yo me hice y yo vine con full energía y podía ver mejor y yo dije, wow, la rana es la mejor invención del mundo, dije, para limpiar. La invención de la naturaleza. De la naturaleza. Es Que que pues, las plantas y los animales nos ofertan muchas cosas que nos pueden ayudar. Entonces yo en pacientes con alcohol empiezo primero con el reset y ajá, el Cambó, ¿no? Que me ayuda a limpiar. Pasa unas 2 horas, dependiendo de cuando ya esté bien, ahí empiezo con la dosis altas. Te estoy hablando de 4, 5 gramos, 6 gramos, dependiendo del peso y dependiendo de la cantidad que haya ingerido. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que toma todos los días, lo ideal, dependiendo de un peso de unos 60, 70 kilos, sí se inicia con unos 5 gramos. Pero si estamos hablando de un paciente que toma cada vez a la semana, pero que toma mucho y cada vez que viene y se porta muy grosero con su esposa, entonces 3 gramos, 3,5 es más que suficiente. Porque ahí lo que tiene que sanar de pronto es que así venía el papá. claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, más que una adicción, es un patrón que está repitiendo de papá. Entonces, tengo que entrar al inconsciente de él para sanar eso. Es que Entonces, toda adicción de alguna manera es un daño afectivo. todos tienen temas emocionales. Ahí es la raíz, es como, recuerdo un profesor mío, Pablo Jiménez, excelente psiquiatra, el profesor que nos decía, las adicciones es como un iceberg, decía. Arriba está el alcoholismo, Es lo que se ve. lo que se ve, pero abajo el iceberg es inmenso, 4, 5, 6, 10 veces más que lo que se ve ahí arriba. Y abajo está la vida familiar, Tu niñez. tu niñez. ¿Qué pasó si fuiste abusado sexualmente? Si tuviste algún maltrato desde tu papá, cuáles eran los discursos, las exigencias que te colocaban. eh, y ahí viene lo afectivo mucho, ¿no? Entonces, si estás ahí, ahí es el problema, ahí es la raíz, ahí hay que trabajar y la adicción es como que ya se va, se va superando de a poco, pero es ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ahí puedes ver bloqueos, puedes ver. Entonces, sí, las dosis van a variar. De hecho, en una macro, después de 1 hora o 2 horas, se restablece una dosis. Se puede replantear, la dosis se puede dar un poquito más. No es lo mismo tomarte una medicina e irte a la montaña. Hay gente que dice, me tomo la medicina y voy a la montaña y me agarró ahí feísimo y todo, claro. Pero yo a las personas no es lo mismo que estar, en cambio, en una terapia donde tú pones una musiquita de alta frecuencia, pones a David Leighton, pones, tamborcitos, pones música que va a desconectarte y a conectarte donde debe. Las vibraciones sonoras ayudan a que el cerebro se relaje Es la primera indicación que nos dieron para una terapia de macro, totalmente. la música, y Tot- no necesitas tampoco una macro para que la música te eleve la vibración. Bueno, a mí como escuchando Pink Floyd yo ya me siento elevado sin ninguna necesidad Exactamente. de una dosis. Entonces, ahora mira, una dosis y la macro, wow, o sea, y ahí súmale la terapia, pero la terapia yo les hago siempre que escriban con su puño y letra cómo estoy y cómo quiero estar. Estoy en la Tacunga y quiero irme a Quito. Estoy en depresión y quiero sentirme en paz. Tengo ira, quiero sentir tranquilidad. Siento que quiero morirme y acá cómo. Quiero sentirme vivo, quiero sentirme bien, quiero sentirme disfrutar de la vida. Disfrutar, llegar al placer, no al gozar, no al goce, ¿no? Exactamente lo que tú dijiste. Entonces, yo le digo a la gente, perfecto. Entonces, con ese papel que ellos escribieron, es perfecto. Vamos, empecemos.
y es como se va haciendo como un checklist. Un checklist. A ver, ¿cómo te sientes ahora con tu parte sexual? Ay, ya entendí que estaba copiando el patrón de mi mamá, porque a mi mamá le violaron, o a mi abuela, o esto, y yo pensé que cada vez que mi marido me tocaba me estaba abusando, por eso Claro, me hacía así. Ahora entiendo que sale. mi marido no me abusa. Perdón, mamá, por lo que te hicieron, pero yo no soy tú. Y gritan y lloran, pero se va guiando para no quedar porque se puede quedar, el brote psicótico Ahí es que se quedan ahí, te quedas desde el en lado tu eso. claro, No, no, ya, claro, te quedaste ahí. pero no estás ahí para resolverlo, pero ya no estás en el evento. Lo puedes mirar ahí viene, ta, 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 tan, resignificarlo. Ese evento va a Recién, ser para que tú seas mejor. wow, ¿Sí? claro, Entonces, la desde medicina me ayuda con la terapia, es que tiene que ser con la terapia. Hay gente que me dice: "Do, ¿me puede dar una macro? ¿Me puede vender una macro?". Y yo: "No". No, porque yo primero no soy vendedora de macro, ¿sí? Yo a mis pacientes les vendo la micro como tratamiento, que es un día sí, 2 días no, claro, para que vaya como una limpieza, es una micro, y sé que no les va a causar una alucinación ni nada. Pero una macro no les vendo, no, porque no soy vendedora, y 2 porque no sé qué tal que se quedan en un estado psicótico y se quedan ahí. claro, en el delirio, como te decía, ¿no? Sí, entonces no. Yo pienso que la macro con la terapia asistida hacen el complemento y el globo, la protección, la música. Ujú. Las 3 cosas, Fernando, para mí es básico. Yo siempre le digo a las personas que siempre que nosotros les preparamos con mi esposo y que nos vamos a retiros, a veces vamos a retiros, le digo a las personas, lleven grabando en su celular una musiquita y ya sabemos qué musiquitas y tenemos ahí, porque es importantísimo una música. Le calma, Sí, sí, le sí, eleva la vibración, totalmente, te hemos saca de aprendido esos mucho. de ese evento. Entonces, a mí me encanta porque la medicina te lleva al lugar donde tiene que llevarte, te resignifica, regresas aquí con ese resignificado, entonces produce una neurogénesis espectacular. Oh my God, y la gente, oh, ya entendí. A nuestros oyentes y los que nos ven, es muy interesante que investiguen acerca de la neurogénesis. Quisiéramos hacerlo aquí, pero nos falta tiempo, pero en pocas palabras es cuando nuestro cerebro vuelve a aprender cosas distintas. O sea, mejor dicho, aprende cosas distintas, porque nuestro cerebro está como que muy, ya con los patrones bien puestos, ¿no? Como que ya la carretera está ahí y ya no hay otro camino. Pero la neurogénesis es como que hicieras chaquiñanes. Exactamente. Y eso es la neurogénesis. Es interesante la plasticidad neuronal. Como para ir cerrando, cuando, cuando nos vimos, antes de grabar, te decía que yo había visto esta serie de Nueve Perfectos Desconocidos y me parece genial porque vi lo que hacías y tiene mucho de esto, ¿no? Eh, es algo innovador, es algo que no sé si en el país existe alguien más que haga esto, pero a mí me pareció fascinante. Tanto así que dije, ojalá me invite algún día y que ahora nos conozcamos y me digas, ven, experimenta, me gustaría experimentar todo esto, porque aparte de ir como un simple o no simple paciente, pero sí ir como alguien que le interesa mucho toda esta parte de las neurociencias, la psicología, el psicoanálisis, obviamente. ¿Nunca has hecho? Solo hice lo de la ayahuasca, 2 veces, Oh ¿no? my God, Fernando, tienes que hacerlo, te invito. Y entonces aquí tengo testigos que me dicen que me invita, entonces iré con gusto a hacer a experimentar todo esto que tú estás ofreciendo, me parece muy chévere. Es hermoso. Le Eh, llaman la molécula del amor, te cuento. Dios mío, Imagínate. me imagino. Entonces, también me vino a la cabeza otra serie que se llama Efectos Colaterales. Oh, súper. La de dibujitos animados, La, 10 puntos. Entonces es muy buena y yo sí le recomiendo a todos nuestros oyentes y a los que nos miran en YouTube, en las redes, por favor, véanse estas 2 series. Nueve Perfectos Desconocidos que está en Prime Video y em, Efectos Colaterales que está en Max. Son unas series, También dos hay series una tan serie buenas, en ¿no? Te hacen Netflix que volar. se llama ¿Cómo cambiar tu mente?
porque habla no solamente de los honguitos, habla del LSD, del Sí, 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 MDMA, sí, sí. habla es un científico que va donde cada experto en el tema, Muy buena miniserie documental. Es una serie espectacular. documental, muy buena que la Es recomiendas un de Netflix. documental eso, no No es una serie de documentales, porque ajá, son algunos capítulos y este investigador, este periodista va como que viendo y sí, no, investigando, obviamente, porque hay que hacer una investigación y ver cómo cada sustancia ha dado efectos en muchas personas, porque el LSD también tiene sus ojo, cosas, ajá, muy los bien. alucinógenos, El MDMA el MMDA te ayuda con el estrés postraumático, con el estrés postraumático. súper bien, Hay un montón de cosas. Quiero agradecerte, Nelly, qué pena que tengamos que tranquilo. ya cerrar. Yo te invito en una oportunidad. Ahora tú me invitas y después yo otra vez yo te invito. Hecho. Ya, entonces ahí compartimos conocimiento y experiencia igual, porque sí quiero como conocer mucho esto, me parece muy Con mucho interesante. gusto. No sé si puedo hacer una invitación de que Con gusto, por supuesto. tengo un retiro espectacular en la montaña que se llama Leonas, Ya, Lions. Es un evento donde damos una mesodosis. No es una macro, es una meso como para entrar. Estás consciente, súper consciente, sin embargo, puedes entrar dentro de ti. Y ahí, en el medio de la naturaleza, en medio de los pinos maravillosos, un ambiente la energía de la naturaleza, pues. Hacemos constelación familiar, terapia de hielo y una terapia con conexión con la tierra que se llama terapia a morir, donde ¿qué pasaría si hoy te vas de este plano? ahora ¿Qué hiciste y qué no hiciste? es cuando te entierran. ¿Y qué puedes hacer desde ahora en adelante? Es el 1 y 2 de agosto para, pues, de pronto alguien diga, ay, yo quiero hacer una constelación, quiero hacer esto, quiero hacerlo de acá, entonces, y quiero tomar una medicina, pero no tan fuerte, más o menos, entonces, de pronto esa es la gran oportunidad. Es el 1 y 2 de agosto. Para los iniciados. De pronto, va Genial. Genial. bastante bien. Eso, muchas gracias por invitarme, Fernando. Qué lindo que hayan personas como tú que también estén en este caminar. Hay otra serie, te encuentro, que se llama Mi otra yo, no sé si la has visto, de constelación. Como sus familias, son mujeres, creo, ¿no? Las 3 Las mujeres. 3 mujeres que van como que recordando, mejor dicho, van investigando sobre su pasado, sus antepasados y cómo ellas han tenido situaciones traumáticas y ellos las van cargando. Sí, es muy bueno, De más. muy bueno. Muy bueno. Igual les recomendamos estas series en Sí. realidad para que las vean, son muy buenas para que vayan introduciéndose al mundo de la salud mental, porque el país es un país que no tiene cultura de salud mental y necesitamos en verdad que el país cambie un montón de cosas, una estructura, toda la violencia que vivimos, estamos en una sociedad de violencia y necesitamos Y mezclar la ciencia con la naturaleza, mezclar la ciencia. con la espiritualidad. A ver, Nelly, todo lo que nosotros consumimos en la farmacia viene de la naturaleza. O sea, todo es de la naturaleza, ¿no? Por eso ahí está lo de efectos colaterales. Esa serie dice todo. Por supuesto, a mí me encanta esa. Entonces, conectar con la naturaleza es maravilloso. Por eso hicimos este retiro. A mí me parece genial, a muchas personas les ha ayudado bastante. Y yo siempre digo, una terapia, un retiro no te va a cambiar la vida, sin embargo, sí puede marcar un antes y un después. A muchas personas les va a ayudar, otros dirán, fue lo más genial que he hecho en mi vida, otros no mucho, pero creo que al final del día todo va sumando Ujú. y lo importante es que hagamos algo. Pero la espiritualidad y la ciencia ya deben dejar de estar peleados y deben conectarse. O sea, Conectarse. no está mal irse a un retiro, no está mal, o sea, está muy bien buscar la espiritualidad. Pienso yo que mezclar las 2 cosas a mí me funcionó, he visto muchos pacientes que le han funcionado, entonces, los que de pronto quieran probar cosas, diversificar, no dejar, diversificar, complementar, pues, ahí están las opciones, ¿no? Muchas gracias, Nelly. Te agradezco un montón por estar A aquí ti. con nosotros y compartirnos tu conocimiento. ¿Ya? Y sí, les recomendamos estas series. Sobre todo, yo les recomiendo esta serie que les decía, que estoy muy insistente acá en la de efectos colaterales. Sí debemos volver a la tierra, debemos volver a la naturaleza, debemos empezar a conectar otra vez con la naturaleza, dejar un poco esto, dejar un poquito esto y empezar a escucharnos, a escuchar a la tierra, a escuchar a las montañas, a escuchar a los bosques. Es lo mejor que podemos hacer ahora en este mundo, en esta sociedad violenta.
Les agradezco y agradezco al Lago y Luna por el set. Como siempre nos acoge y muchas gracias.